Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Espero que fenomenal. En este vídeo me gustaría ayudaros a entender cómo se resuelven inecuaciones de grado superior. Para ello vamos a contar con un ejemplo y vamos a ir aplicando una serie de pasos que nos permitan llegar a la solución. Así que venga, muchos ánimos. En primer lugar, como veis, tenemos que agrupar todos los términos que forman la expresión algebraica a un lado. A continuación, debemos de factorizar la expresión algebraica con el objetivo de encontrar las raíces. ¿Qué es eso de las raíces? Pues son aquellos valores que anulan cada una de los factores que están formando la expresión. De manera que como al factorizar hemos podido comprobar que nos queda un factor x más 1 por otro factor x menos 2 por otro factor x menos 3, las raíces serán aquellos valores que anulen cada uno de esos factores, es decir, que los igualen a cero. En primer lugar, el x más 1 se anula, es igual a 0, cuando x vale menos 1. De ahí que la primera raíz sea x menos 1. El segundo factor se anula cuando el valor de la x es x más 2. De ahí que la segunda raíz que tenemos es x más 2. Y el tercer factor se anula cuando el valor de x es x más 3. Estas raíces son puntos significativos, es decir, puntos de relevancia, puntos de interés a la hora de interpretar cuáles son las soluciones que va a tener nuestra inecuación. Aquí, como veis, tenía ya trampeado la resolución mediante el método de Ruffini a la hora de factorizar el polinomio original. Los valores son x, bueno, aquí lo tenéis, se ve yo creo perfectamente. ¿Qué hacer ahora una vez que hemos obtenido las raíces? Pues vamos a ir a una recta numérica. Una recta numérica en la que vamos a tener que interpretar en función de cuál es el signo. Como habéis visto, nuestra expresión original nos valía los resultados que eran menores o iguales que 0. En este caso, interpretamos que los valores menores o iguales que 0 son todos los valores que hacen la expresión negativa o que la igualan a 0. ¿Vale? ¿Qué hacemos después? Pues nos generamos una tabla en la cual vamos a escribir cada uno de los factores que están formando el polinomio, el x más 1 que teníamos, el x menos 2, el x menos 3, y ahora, en esta otra línea de aquí, ir poniendo las raíces. ¿Qué pasa en el intervalo que hay desde el menos infinito hasta el 1? ¿Qué pasa en el otro intervalo desde la raíz menos 1 a la raíz más 2? ¿Qué pasa en el intervalo que va desde más 2 hasta más 3? ¿Y qué pasa, por último, en el intervalo que va desde más 3 hasta más infinito? Pues cogemos valores al azar. Por ejemplo, en un intervalo que vaya del menos infinito al menos 1, pues uno cómodo, pues yo que sé, el menos 4. Y vemos qué ocurre con el menos 4 en este primer factor. Sustituimos el valor de x por el de menos 4, que es el que hemos elegido, y menos 4 más 1 nos queda un valor negativo. Seguimos con ese mismo valor y lo llevamos aquí, a este otro factor, x menos 2. Como x hemos decidido que valga menos 4, pues menos 4 menos 2 son menos 6, es decir, otro valor negativo. Y por último ya el tercer de los factores, que es x menos 3. X menos 3, cuando sustituimos el valor de x por menos 4, pues vemos que menos 4 menos 3 son menos 7, es decir, otro valor negativo. ¿Qué ocurre? Que nosotros ahora, en el resultado final, vamos a tener que utilizar el criterio de signos para ver al final qué pasa cuando multiplicamos estos tres factores. ¿Qué pasa cuando multiplicamos menos por menos? Pues que queda más. Y ahora más por menos, finalmente, nuestro resultado final sería negativo, justo cumpliendo aquello que nos vale, es decir, que los resultados sean menores o iguales que 0. Este nos vale. Ahora, en el intervalo del menos 1 a más 2, por ejemplo, un valor que puede estar entre esas dos raíces, pues cómodo, el 0. Vamos a ver qué pasa cuando sustituimos la x por un 0. 0 más 1, es decir, valor positivo. 0 menos 2,
menos 2, por lo tanto valor negativo. 0 menos 3, es decir, valor negativo. Y volvemos a utilizar nuestro criterio de signos a la hora de multiplicar al final los tres factores. Más por menos, menos. Y por último, menos por menos, más. Aquí el resultado sería un valor positivo, de manera que no cumple la condición de nos indica nuestra expresión algebraica, es decir, que sea menor o igual que 0, que sea negativo o igual. Este igual ahora va a ser determinante a la hora de gestionar si los intervalos son abiertos o cerrados, es decir, si el 0 nos vale o no nos vale. Bueno, seguimos. Un valor comprendido entre la raíz más 2 y la otra raíz, el más 3. Pues tiene que ser un valor que no es entero. Pues por ejemplo el 2,5, no pasa nada. Cogemos el 2,5 y sustituimos el valor de x como 2,5 y 2,5 más 1, en este primer caso sería 3,5, un valor positivo. El 2,5 menos 2, pues hacer 2,5 menos 2 nos queda 0,5, otro valor positivo. Y por último, el 2,5 menos 3, pues sería un valor negativo. Volvemos a aplicar ahora nuestro criterio de signos a la hora de gestionar cómo queda el producto de estos tres factores y nos queda un valor positivo por otro positivo, más por más, más. Y por último, al multiplicar por el signo del tercer factor, que sería negativo, más por menos, menos. Un nuevo caso en el cual también nos vale, también cumple la condición de que es un resultado menor o igual que 0, a ser negativo. En este caso ya nos queda simplemente, aquí hemos dicho que vamos a coger el 2,5, lo interpretamos, aquí habíamos dicho que vamos a coger el menos 4 para que quede más o menos constancia de que tenemos que coger el valor en los tres factores el mismo, pues del 3 al infinito, pues muy cómodo, el que te dé la gana, el más 5, por ejemplo. Más 5. Y volvemos a probar cuál es el valor de cada uno de los factores cuando x vale más 5 en este caso. Más 5 más 1, más 6, positivo. Más 5 menos 2, más 3, positivo. Más 5 menos 3, más 2, positivo también. Volvemos a utilizar nuestro criterio de signos para ver cómo queda el resultado final cuando multiplicamos el signo de estos tres factores y tenemos más por más, más por más, más. Resultado final positivo. Este no nos vale. Ya hemos conseguido interpretar el signo final que va a tener nuestras expresiones en los intervalos correspondientes. Del menos infinito al menos 1, negativo, nos vale. Desde el menos 1 hasta el más 2, positivo, no nos vale. Desde el más 2 hasta el más 3, negativo, nos vale. Y desde el más 3 hasta el más infinito en ese intervalo, el valor es positivo, con lo cual no nos vale. Pues nos queda indicar la solución. Esto, bueno, pues lo quito y aprovechamos aquí arriba ahora para generar el valor de la solución. ¿Cómo expresar la solución de unas inecuaciones? Pues mediante los intervalos, que ahora tenemos que decidir si son abiertos o cerrados. Importante ver que en la expresión que tenemos existe un menor o igual, es decir, los negativos o los que sean iguales a 0. Es decir, cada uno de los extremos de las raíces tenemos que ver ahora que también van a permitir que se cumpla la obligación para poder darlo como solución, porque tiene que ser igual a 0. Entonces, desde el menos infinito hasta el menos 1, ahí tenemos nuestro primer intervalo. Los infinitos ya sabéis que siempre son abiertos. Menos infinito al menos 1. Y el menos 1 cerrado porque el menos 1 hace que la expresión valga 0 y en este caso el 0 sí hay que incluirlo como solución. Siguiente tramo, este no nos vale. Siguiente tramo que nos vale, aquí le tenemos. Es decir, hay que hacer una unión, otro intervalo que nos vale es el que está comprendido entre las raíces de más 2 y más 3. Ambos extremos hacen que el resultado sea igual a 0 y como en este caso el 0 sí que nos vale, pues más 2 y más 3 también están incluidos en la solución. Perdón por el chapucismo.
Y con esto ya nos queda volver a ver que en el intervalo del más 3 hasta el infinito no nos vale, con lo cual no pertenece a la solución. Y esta es la solución de este intervalo. Bueno, espero haberos sido de ayuda. Muchas gracias por estar ahí, por vuestro esfuerzo. Un saludo, hasta luego.